Mi hermana vivió gratis en mi casa 6 años con sus hijos. Cuando mi esposa quiso hacer un jardín, llamó a la policía diciendo que era su casa. Así que le di desalojo legal y ahora la familia me odia. Tengo 32 años, trabajo en un almacén desde hace como 10 años, y honestamente necesito contar esto porque llevo meses sintiéndome como la peor persona del mundo, aunque sé que no debería. La cosa es que hace poco tuve que echar a mi hermana menor de mi casa, después de que vivió ahí 6 años sin pagar renta, y básicamente la mitad del vecindario piensa que soy un monstruo. Mi familia está dividida, y mi esposa casi termina arrestada por todo este desastre. Supongo que debería empezar por el principio para que tenga sentido, porque cuando la gente escucha, echaste a tu hermana embarazada, suena horrible, pero hay mucho más en esta historia. Ashley es mi hermana menor, 4 años menor que yo, y siempre fuimos cercanos cuando éramos niños, ya sabes, típica relación de hermanos donde a veces peleábamos, pero en general nos llevábamos bien. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía como 14, y ella 10, y creo que eso la afectó más a ella que a mí, o tal. Ves, yo ya era más grande y lo manejé diferente, no sé. El caso es que cuando Ashley tenía 19 años, quedó embarazada de un tipo que conoció en la universidad comunitaria, un idiota total que desapareció en cuanto se enteró del embarazo, y ella estaba viviendo en un departamento horrible con 2 roommates, que básicamente le dijeron que se fuera porque no querían un bebé en el lugar. Estaba desesperada, llorando todo el tiempo, y nuestros padres no tenían espacio ni dinero para ayudarla realmente. Entonces yo, que acababa de comprar esta casa de 3 recámaras y un baño hace como un año, le dije que podía quedarse conmigo temporalmente hasta que tuviera al bebé y se organizara. La palabra clave ahí es temporalmente. ¿Me explico? Le dije tipo, puedes quedarte unos meses hasta que nazca el bebé y encuentres un trabajo estable. Y ella estuvo súper agradecida, llorando y abrazándome, y prometiendo que no sería una carga. Al principio todo estuvo bien, o sea, yo trabajaba turnos largos en el almacén y ella estaba ahí cuidando la casa, preparándose para el bebé. Nació Parker cuando ella tenía 20 años, un niño hermoso, y yo me convertí en tío orgulloso y todo eso. Pero entonces pasaron 3 meses, luego 6, luego un año, y Ashley seguía ahí. Cada vez que le mencionaba buscar su propio lugar me decía que estaba ahorrando, que necesitaba un poco más de tiempo, que era muy difícil con un bebé pequeño, y yo me sentía mal presionándola porque, la verdad, no me molestaba tanto tenerla ahí, y Parker era un bebé tranquilo. Después de como 2 años, Ashley empezó a salir con otro tipo. Este se llamaba Derrick, creo. Y pensé, bueno, tal vez ahora sí se van a mudar juntos, y esto finalmente se resolverá. Pero no, resulta que Derrick también era un perdedor. Duraron tipo 8 meses y terminaron, y en ese proceso ella quedó embarazada otra vez. Cuando me lo dijo honestamente me enojé. Tipo, Ashley, ¿qué estás haciendo? Pero ya qué podía decir en ese punto. Ya estaba embarazada y obviamente no la iba a echar estando así. Nació Gavin cuando Parker tenía como 3 años. Y básicamente en ese momento yo ya había aceptado que mi hermana y mis sobrinos vivían conmigo indefinidamente. No pagaba renta porque, según ella, todo su dinero del trabajo de medio tiempo, en una tienda de ropa, se iba en pañales, comida para los niños, guardería, y yo sentía que no podía pedirle dinero cuando estaba criando 2 niños sola. Ahora, aquí es donde entra Megan en la historia. La conocí hace como 4 años en un evento de la empresa. Ella trabajaba en recursos humanos para una compañía que tiene contrato con el almacén donde trabajo, y nos conectamos inmediatamente. Es dulce, inteligente, tiene esta pasión enorme por las plantas y la jardinería, y cuando empezamos a salir en serio como a los 6 meses, le conté toda la situación con Ashley. Megan fue súper comprensiva al principio. Dijo que le parecía increíble que yo ayudara a mi hermana así, que era muy noble de mi parte. Pero también me preguntó tipo, ¿y cuál es el plan a largo plazo? ¿Va a vivir ahí para siempre? Y honestamente no tenía respuesta, porque nunca había puesto límites claros. Megan y yo nos casamos hace como 2 años, y al principio ella no se mudó a la casa inmediatamente porque vivía en un departamento con su mejor amiga y tenía contrato, pero hace un año finalmente se mudó conmigo. Y ahí empezó la tensión real, porque básicamente Megan entraba a una casa donde Ashley ya había establecido sus rutinas, sus reglas con los niños, su forma de hacer las cosas. Ashley trataba la casa como si fuera suya,
lo cual supongo que tiene sentido después de vivir ahí 5 años gratis. Pero Megan es mi esposa, y técnicamente era su casa ahora también. Al principio Megan intentó ser amable y establecer una buena relación, pero Ashley era como territorial, ¿sabes? Ponía cara cada vez que Megan movía algo o sugería cambios en la casa, y los niños ya eran más grandes. Parker tenía tipo 8 años y Gavin 5, y básicamente corrían por toda la casa haciendo desastre, y Ashley nunca les decía nada. Megan me habló varias veces sobre esto, me decía Jonathan. Necesitas hablar con tu hermana sobre buscar su propio lugar, no podemos empezar nuestra vida así. Y yo siempre le prometía que lo haría, pero nunca encontraba el momento correcto. Siempre había alguna excusa, que Ashley acababa de perder un trabajo, que uno de los niños estaba enfermo, que era época de fiestas, y no podía hacerle eso. La verdad es que me daba miedo la confrontación. Me daba miedo que Ashley me odiara o que mi familia pensara que era un hermano horrible. Pero Megan empezaba a frustrarse más y más, y yo podía sentir que nuestro matrimonio estaba empezando a tensionarse por esta situación. Entonces llegamos al verdadero problema que explotó todo esto. Megan tiene esta obsesión con la jardinería. Siempre ha querido tener un jardín grande con verduras y flores. Y cuando se mudó a mi casa, básicamente, el jardín del frente era solo pasto y nada más. Ella empezó a hacer planes, investigando qué plantar, diseñando todo este proyecto increíble. Y yo estaba feliz porque la veía emocionada, y pensé que sería bueno para ella tener este proyecto en la casa. Lo que pasa es que ese jardín del frente era donde Parker y Gavin jugaban todo el tiempo, tipo tenían una portería de fútbol ahí y ahí era donde pasaban todas las tardes. Megan me mencionó su plan, y yo le dije que me parecía bien. Pero honestamente no pensé en avisarle a Ashley con suficiente anticipación. O tal vez sí se lo mencioné de pasada, y ella no le prestó atención, no estoy seguro exactamente. El caso es que Megan contrató a unos contratistas para que vinieran a romper el pasto y preparar el terreno para el jardín. Era un martes. Yo estaba en el trabajo en mi turno normal, y los contratistas llegaron como a las 9 de la mañana, con sus herramientas y empezaron a trabajar. Ashley estaba adentro de la casa. No sé si preparando el desayuno de los niños o qué, y de repente escucha todo este ruido afuera. Salió y vio que había 2 tipos con palas y una máquina pequeña destrozando el jardín del frente, y al parecer se puso como loca. Empezó a gritarles que, ¿qué estaban haciendo? Que ese era el espacio de juego de sus hijos, que nadie le había avisado nada, y Megan salió también tratando de explicarle que era un proyecto que habíamos planeado y que los niños podían jugar en el patio trasero. Pero Ashley no quería escuchar razones. Según me contó Megan después, estaba gritando a todo pulmón que esa era su casa también, que llevaba viviendo ahí años, que no podían hacer cambios así sin consultarle, y los contratistas estaban ahí parados, súper incómodos, sin saber qué hacer. Megan intentó calmarla, pero Ashley siguió gritando. Y en algún momento la vecina de al lado, Nancy, que era amiga de Ashley porque sus hijos jugaban juntos a veces, salió de su casa a ver qué pasaba. Nancy es una de esas personas que siempre se meten en todo, tipo la típica vecina chismosa que quiere estar al tanto de todo el drama del vecindario. Ashley le empezó a contar su versión llorando, diciendo que yo y Megan la estábamos tratando horrible, que estábamos destruyendo el espacio de sus hijos sin avisarle, básicamente pintándolo como si fuéramos unos monstruos. Y aquí viene la parte que todavía me hace hervir la sangre cuando lo pienso. Nancy, esta vecina entrometida, llamó a la policía diciendo que había trabajos no autorizados en una propiedad y que la dueña de la casa, o sea, supuestamente Ashley, no había dado permiso. Es decir, ¿puedes creerlo? Llamó a la policía por un jardín. Los policías llegaron como 20 minutos después, y para ese momento ya todo era un caos. Ashley llorando, Megan tratando de explicar la situación, los contratistas guardando sus herramientas porque obviamente no iban a seguir trabajando con todo ese drama. Los policías hablaron con todos, revisaron que la casa estuviera a mi nombre, y técnicamente no hicieron nada ilegal porque yo había autorizado el trabajo, pero le pidieron a Megan que se fuera de la casa por unas horas para que las cosas se calmaran. Tipo, le dijeron que empacara una bolsa con ropa para pasar la noche en otro lado, porque la situación estaba muy tensa y querían evitar más conflicto. Megan estaba devastada, me llamó llorando desde el carro contándome todo, y yo salí corriendo del trabajo aunque me iban a descontar el día completo. Llegué a la casa como a las 2 de la tarde, y Ashley estaba adentro con los niños, había llevado a Nancy a su casa, y cuando entré,
Estaba ahí sentada en el sofá, con los brazos cruzados como si yo fuera el que había hecho algo malo. Le pregunté, ¿qué demonios había pasado? ¿Por qué había armado todo ese escándalo? Y ella me soltó este discurso de que yo no la respetaba, que Megan estaba tratando de echarla de su casa, que llevaba 6 años viviendo ahí y tenía derechos. Esa palabra, derechos, me hizo detenerme en seco porque sonaba muy específica, como si alguien le hubiera dicho algo legal. Le pregunté qué quería decir con eso, y Ashley me dijo, muy seria, que había investigado, y que después de vivir en un lugar por tanto tiempo sin pagar renta, ella técnicamente era una inquilina, y yo no podía simplemente echarla así como así, que necesitaba un proceso legal formal. Ahí fue cuando me di cuenta de que Nancy probablemente le había metido esas ideas en la cabeza, porque Ashley no es del tipo que investiga leyes de inquilinos por su cuenta. Me quedé parado ahí sintiéndome como un idiota, porque la verdad no tenía idea si eso era cierto o no, pero sonaba como algo que podría ser real. Le dije a Ashley, esta es mi casa, te dejé vivir aquí gratis por 6 años, ayudándote con tus hijos, y así es como me lo agradeces, armando un drama porque mi esposa quiere hacer un jardín. Ella empezó a llorar, diciendo que yo no entendía lo difícil que había sido para ella, que era madre soltera sin apoyo, que pensó que podía contar conmigo como su hermano mayor. Y parte de mí se sentía mal, porque tiene razón que su vida ha sido difícil, pero otra parte estaba absolutamente furiosa, porque esto ya había llegado demasiado lejos. Le dije que tenía que empezar a buscar su propio lugar, que le iba a dar 60 días para que encontrara algo y se mudara, y ella me gritó que no podía hacer eso, que necesitaba un aviso legal apropiado, que iba a pelear esto. Me fui de la casa otra vez, manejé hasta el hotel donde Megan se estaba quedando, y pasamos toda la noche hablando sobre qué hacer. Al día siguiente llamé a un abogado, uno que me recomendó un compañero del trabajo, y le expliqué toda la situación. Me confirmó lo que me temía, que, sí, técnicamente, Ashley tenía razón en que después de vivir ahí tanto tiempo sin contrato formal, ella se consideraba inquilina bajo la ley, y que para sacarla legalmente, necesitaba seguir un proceso de desalojo formal con avisos escritos y todo el protocolo. Me sentí enfermo, literalmente con ganas de vomitar, porque nunca pensé que mi propia hermana me haría pasar por esto. El abogado me ayudó a preparar un aviso de desalojo formal de 60 días. Me costó como $300 solo por eso, y lo entregué personalmente a Ashley esa misma tarde. Cuando le di el papel oficial su cara cambió completamente. Creo que hasta ese momento pensaba que yo iba a ceder, que iba a sentirme culpable y dejar que todo siguiera igual, pero cuando vio el documento legal, se dio cuenta de que iba en serio. Me dijo que era un hermano horrible, que estaba eligiendo a mi esposa sobre mi propia sangre, que nuestros padres estarían decepcionados de mí. Eso me dolió más de lo que esperaba, pero me mantuve firme. Le dije que esto no era sobre elegir a nadie, que era sobre que necesitábamos empezar nuestra propia vida como pareja casada, que ella había tenido 6 años para organizarse y encontrar su camino, y que aunque la amaba y quería ayudarla, esto no podía seguir así. También fui a hablar con Nancy, la vecina entrometida, y le dije muy claramente que se mantuviera fuera de esto, que no era su problema, y que llamar a la policía había sido completamente innecesario e inapropiado. Ella se puso a la defensiva diciendo que solo estaba tratando de ayudar a Ashley, que era obvio que yo la estaba tratando injustamente. Y yo le dije que no tenía idea de toda la historia, que Ashley había vivido gratis en mi casa por 6 años, mientras yo pagaba todas las cuentas, la comida, todo, y que no tenía ningún derecho a opinar sobre mi familia. Esa conversación no fue nada agradable. Básicamente Nancy me cerró la puerta en la cara después de decirme que era un hombre cruel. Los siguientes 60 días fueron absolutamente miserables. Ashley apenas me hablaba, solo lo necesario sobre cosas prácticas, y los niños obviamente podían sentir la tensión aunque no entendían completamente qué pasaba. Parker me preguntó un día por qué tenían que mudarse, y traté de explicarle de una manera apropiada para un niño de 8 años, diciéndole que a veces las familias necesitan tener sus propios espacios, pero que siempre íbamos a ser familia, y yo siempre iba a ser su tío. Megan volvió a la casa, pero todo era incómodo. Ella y Ashley se evitaban completamente. Y yo me sentía como un mediador agotado tratando de mantener la paz hasta que finalmente Ashley se fuera. Ashley arrastraba los pies con todo,
Tipo no empezó a buscar departamento en serio hasta que quedaban como 3 semanas, y cada vez que sus amigas venían a visitarla yo escuchaba cómo les contaba su versión, pintándome como el villano que echaba a su hermana y sus sobrinos a la calle. Incluso mi mamá me llamó un par de veces preguntándome si realmente era necesario hacer esto, si no podíamos encontrar otra solución. Y tuve que explicarle toda la historia completa, incluyendo lo del jardín y la policía, cosas que Ashley convenientemente había omitido cuando le contó a la familia. Mi mamá entendió mi punto, pero igual se sentía triste por toda la situación. Me dijo que solo esperaba que pudiéramos arreglar nuestra relación como hermanos algún día. Yo también se lo ofrecí. Le dije que la ayudaría con el depósito de su nuevo lugar, que podía prestarle dinero para el camión de mudanza, que iba a seguir siendo su hermano y el tío de sus hijos sin importar todo esto. Busqué recursos para madres solteras. Le pasé información sobre programas de asistencia de vivienda. Incluso hablé con mi jefe sobre si había posiciones de tiempo completo disponibles en el almacén que pudieran pagarle mejor. Hice todo lo que pude para demostrar que no la estaba abandonando, solo estableciendo límites necesarios que debía haber puesto hace años. Finalmente encontró un departamento de 2 recámaras a como 20 minutos de distancia. No era perfecto, pero estaba en su rango de precio con la ayuda de asistencia de vivienda que solicitó. Los últimos días antes de la mudanza, Ashley empezó a empacar en serio, y yo ayudé cuando me dejaba, cargando cajas, desarmando los muebles que se iba a llevar. El día de la mudanza, exactamente en el día 60, llegué temprano antes de mi turno y ayudé a cargar todas sus cosas en el camión que había rentado. Los niños estaban confundidos y un poco tristes. Parker me abrazó fuerte antes de irse y me hizo prometer que lo visitaría pronto. Le prometí que sí, y lo decía en serio. Cuando finalmente se fueron y la casa quedó vacía de sus cosas, Megan y yo nos sentamos en el sofá en silencio por un rato. La casa se sentía diferente, más tranquila pero también más triste de alguna manera. Megan me tomó la mano y me dijo que había hecho lo correcto, que sé que fue difícil pero que era necesario para nosotros. Yo solo asentí porque no confiaba en poder hablar sin ponerme emocional. Han pasado como 2 meses desde entonces. Ashley y yo hemos hablado un par de veces, conversaciones cortas y un poco tensas, pero al menos estamos hablando. La he visitado una vez en su nuevo departamento, llevé pizza para los niños y nos sentamos a comer todos juntos, y fue raro pero no horrible. Ella todavía no me ha perdonado completamente. Puedo verlo en cómo me mira, pero creo que está empezando a adaptarse a su nueva situación. Los niños parecen estar bien. Parker me mostró orgulloso su nueva recámara que comparte con Gavin. El jardín de Megan finalmente se completó el mes pasado. Se ve hermoso con todas las plantas y flores que eligió, y cada vez que la veo ahí trabajando, feliz y en su elemento, siento que tomé la decisión correcta, aunque fue dolorosa. Nuestra relación ha mejorado muchísimo. Podemos finalmente tener conversaciones sobre nuestro futuro, tal vez tener hijos propios eventualmente. Cosas que antes parecían imposibles con toda la tensión de la situación con Ashley. Pero no voy a mentir, todavía me siento culpable a veces. Cuando veo fotos viejas de Ashley y yo de cuando éramos niños, o cuando los niños me llaman y escucho ruido de fondo de su departamento pequeño comparado con mi casa espaciosa, me pregunto si soy egoísta. Aparte de mi familia todavía piensa que fui muy duro, especialmente porque Ashley es madre soltera y la vida ya es suficientemente difícil para ella. Nancy, la vecina, literalmente, ni me saluda cuando me ve en la calle. Pero al final del día, no puedo vivir mi vida tratando de complacer a todos o sintiéndome eternamente responsable por las decisiones de mi hermana. Hice lo que pude durante 6 años completos, y aunque no fue perfecto, traté de hacer lo correcto tanto para ella como para mí. Supongo que así son las cosas a veces, complicadas y sin respuestas perfectas, y solo queda seguir adelante intentando mantener las relaciones importantes lo mejor que puedas.